poderse unir. Muy bien. Si han dado su aprobación, entonces arrancamos con nuestra lección número 6. Yo me imagino que ustedes han sido hijos, han sido hermanos y son padres. Y de alguna manera en la práctica aprendemos el arte de entrenar a las personas. Hay un versículo en la Biblia que dice, entrena al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. La gran mayoría lo usa para recomendar que la gente enseñe a los niños desde pequeños, ¿no? Pero el término que se usa ahí es entrenar. Entrenar es un poco diferente de enseñar, ¿no? Enseñar es solamente mostrar algo. Entrenar implica ir más allá, lograr algo, tener un propósito y lograr que el que está aprendiendo pueda hacer lo que le estamos enseñando. La Biblia es más de entrenar, de que entrenemos, que solamente enseñar. En Lucas capítulo 8, el Señor Jesús dice, mirad cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará. Entonces, una parte importante de esto es la forma de atender. Entonces, podríamos decir que el ser humano, aparte de los 5 sentidos, etcétera, tiene un sistema de aprendizaje que es necesario que todos lo conozcamos para poderlo aprovechar. En este sistema de aprendizaje tenemos el área cognitiva, ¿no? Nuestro intelecto. Uno puede aprender algo en el intelecto, pero si no le llega al área afectiva, a la convicción, esa persona puede ser teórico, pero en la práctica va a ser contradictorio. Como mucha gente dice, ¿no? Yo creo en Cristo, pero sus actos muestran que no es así. Y la última parte es la que afecta a nuestra voluntad, es el área práctica, ¿no? Entonces podemos decir que en la enseñanza debemos entrenar el conocimiento teórico, el conocimiento afectivo y el conocimiento de las capacidades prácticas. Eso vamos a aplicar también acá. Vamos a ver que en la Biblia se aplicaba y pues vamos a desarrollar todo eso en esta clase. Antes de iniciar, ¿tiene alguien algún comentario? Creo que no se me escuchó. Hola, no está ahí. Bueno, vamos a iniciar. Pastor, lo hemos escuchado correctamente. Continúe, por muchas favor. gracias. Gracias. Vamos a iniciar con la oración. Pero se me quitó la pantalla. Tengo que volver a... No sé qué está pasando. Bueno, voy a volver a compartir. Me parece que el PowerPoint se apagó. Lo voy a volver a cargar. Y... Perdón. Un segundito, se me apagó mi PowerPoint. Voy a volverlo a poner. Ahora sí. No sé qué pasa. Me desconecto. Dale a refrescar a la aplicación. Refrescalo un poco.
Extraño lo que está sucediendo. Bueno, a ver. Vamos a compartir sin la presentación. Lo voy a compartir la pantalla nada más. Porque parece que tengo algún problema con el PowerPoint acá. Ahí está. Ok. Sí, no estoy compartiendo el PowerPoint porque no quiere la No, está presentación ser. bien. Así que No, lo pero vamos a déjelo ver así. así. Sí. Dale clic Ahí nomás. a tu diapositiva y ya, y sale. Bueno, ahí lo vamos a ver, porque cuando lo amplío como se debe ser, se corta. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te alabamos y damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Tu palabra nos has elegido desde la eternidad y nos has salvado a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y nos llamaste a la fe por el poder del Espíritu Santo a través de los medios de gracia. Te damos gracias que encima de la gracia que ya nos has mostrado, nos has llamado también a servirte y a servirte en tu reino. Mientras nos ocupamos de esta gran tarea de llevar tu evangelio al mundo, te suplicamos nos proveas con compañeros de trabajo a quienes podamos identificar y entrenar para poder unirse a nosotros en esta bendita tarea de llevar tus buenas noticias a todo el mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, como ustedes saben, la siguiente diapositiva nos hace pregunta que tenemos en el WhatsApp. Allá en el video nos dice que Jesús hizo 2 milagros. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál milagro hizo Jesús? En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, que aún nosotros que estamos en esta clase podemos hacer hoy día. Entonces tenemos la palabra. Si se animan a responder, pues díganmelo. Bueno, ¿puedo comenzar? Adelante. Sí, Bien. adelante, Zoilo. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Bien, estamos en Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Ahí nos habla que hizo 2 milagros. El primero, el perdón de pecados, y el segundo fue que hizo levantar, caminar al paralítico. Bien, dice, ¿cómo se llama? Jesús hizo caminar al paralítico. Jesús lo hizo para que todos lo supieran, que Él tiene el poder de Dios y la autoridad de perdonar pecados. Es algo que solo Dios puede hacerlo. Jesús nunca promete que todos los discípulos de todos los tiempos tendrán el poder de hacer obras milagrosas tales de hacer caminar al paralítico. Sin embargo, nos da las llaves del reino de los cielos. Lo vemos en Juan 20, versículos 22 y 23. Dicen, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les será perdonados, y a quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Un siervo de Cristo tiene la autoridad de usar la ley y el evangelio de Dios para aquellos son penitentes y no tienen fe en Jesús como su Salvador. Dios quiere que le anunciemos sus pecados que no son perdonados, pero también se nos da el gran privilegio de anunciar el perdón a aquellos que se han arrepentido. No tenemos el poder de sanar a las personas, pero sí tenemos la promesa de Jesús de que hablamos por él y anunciamos a los arrepentidos que sus pecados les son perdonados. Tenemos la misma autoridad dada a la iglesia, a los ministros por Jesús, anunciar a otros que sus pecados son perdonados. Y vemos entonces los dos milagros que hizo Jesús. El primero que era perdonar los pecados que siguen, que pues se puede anunciar en la iglesia, y el segundo que hizo caminar al paralítico. Amén. Gracias, Zoilo.
Tal vez una respuesta más breve. ¿Quién se anima a darla? Bueno, él lo dijo. El milagro que aún podemos hacer hoy en día es perdonar pecados. Si Gracias, se lo Luis. retenemos, si lo retenemos, si lo retenemos, no será perdonado, pero si se lo anunciamos, será perdonado. Para eso es el Muy poder bien. de la... Muy bien. Entonces, ¿por qué esto es un milagro? Yo quería aportar. Sergio, adelante. Bueno, es que Jesús enseñó a perdonar con la enseñanza directa, a través de parábolas y con acciones. Y uno de los ejemplos más ejemplificadores que nos enseñó a perdonar es cuando Él murió en la cruz. Y el acto más sublime del perdón es Él haber muerto por nosotros y así habernos ganado el dominio del perdón de los pecados. Bien, gracias, Zoilo. La pregunta es esta. Sergio, ¿Por qué es un milagro perdonar pecados? ¿En qué es así del milagro ahí? Sergio, ¿quieres te contestar? No, ya. ¿Alguien desea contestar? Porque no es como cuando una persona me ofende, me dice, me insulta y luego, Julio, perdóname. No es así, ¿no? Este es otro tipo de perdón de pecados. Adelante. una de las formas que como nosotros como cristianos tenemos la capacidad de perdonar es lo que nos enseñó nuestro Señor. Muchos en el lecho de muerte reconocen a Cristo como su Salvador y nos ha enseñado que cuando una persona reconoce a Cristo como Salvador y en su lecho de muerte reconoce sus pecados y acepta a Cristo, tenemos la oportunidad o la facultad de decir si tus pecados son perdonados. Y de hecho, en los oficios, los cultos también cuando se hace la introducción, Dios perdona nuestros pecados. Y ahí nosotros los confesamos abiertamente, en nuestro interior. Muchas Ok, gracias. profe, ya. Pero ¿por Me qué el acordé perdón de, de pecados es un milagro? me acordé de algo, profe. Adelante, No sé si pueda ayudar. adelante, Sí, adelante, creo entender, quiero adelante. saber hasta dónde quiere llegar. Sí, Jesús muestra estos dos pecados porque él quería mostrar que él era poderoso, tenía poder y en su palabra y que era hijo de Dios, pues, el mismo Dios. Ya. Y Pero que sí, está bien. ¿Por qué? no cometió ninguna blasfemia. Ah, ok, disculpe. Diga. Vamos a ver, Eduardo, por favor, ¿qué puede aportar usted? Adelante. Perdonar pecados es algo muy complicado, complicadísimo. Yo digo, imposible para nosotros, definitivamente algo que ningún ser humano tiene potestad. Por el pacto de Cristo y lo que Él delega en función de esta parábola, ¿no? Y que nos permite, a través de Él, y solamente por intermedio de Él, en nombre de Jesucristo, perdonar pecados es un verdadero milagro, porque ningún ser humano ya sabemos que no tiene ese tipo de potestad, pastor, por su propia naturaleza somos ciegos y enemigos de Dios. Pero cuando oramos el Padre nuestro, decimos, perdónanos nuestras deudas, quiere decir nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a los que pecan contra nosotros. Y podemos perdonar, por ejemplo, alguien me robó 10 bolivianos, pues me dice, mira, te robé 10 bolivianos y me arrepiento, y yo le digo, te perdono. Ahí no hay nada de milagroso. El milagro radica en que estamos perdonando los pecados cometidos contra Dios. Eso solo Dios puede hacerlo. Y Dios ha dado la potestad a los discípulos, a los creyentes, de perdonar los pecados en su nombre. Esto significa que si alguien se acerca, alguien mencionó, digamos, en su lecho de muerte, y dice, pues estoy arrepentido,
toda mi vida he sido un pecador y he ofendido a Dios. Realmente merezco ir al infierno. Yo, Julio Escarruz, un hombre común y corriente, un pecador más de este planeta, ¿podré decirle, te perdono todos tus pecados? ¿Será posible? ¿Habla de esto la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Pienso que no todos los pecados, pastor, porque de eso es el único que se encarga y tiene la autoridad, es el mismo Dios. Pero sí puedo perdonar las ofensas que ese hermano cometió contra mí. ¿Y por Sí, qué lo tengo que eso sí perdonar? podemos. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que perdonarlo? Para que se me sean perdonados los míos también. Hay un Bueno, detalle importante. adelante, Perdón. Eduardo. Siga, adelante, Eduardo. ¿Me permite la palabra? Sí, Sí, por siga, favor. Eduardo. Yo veo dos puntos ahí importantes. Mismo el Padre Nuestro, yo le digo de una forma así muy analítica, ¿no? El Padre Nuestro es una enseñanza instituida, es una oración sencilla dedicada a nuestro Señor, pero tiene un aval por debajo, que decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, se reconoce la autoridad por la cual lo instituimos el Padre Nuestro. O sea, no creo tampoco sea una oración que te da una autonomía personal. El Padre Nuestro es una oración que tiene al final del mismo el reconocimiento de dónde emana el poder. Lo mismo digo cuando nosotros vamos a perdonar pecados o liberar a demonios o hacer cualquier situación en los seres humanos, todo va bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces yo pienso, ¿no? En mi concepción de que absolutamente todo tiene que tener el nombre del Señor Jesús como autoridad. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Básicamente vamos a entenderla desde la misma perspectiva bíblica. Y la Biblia habla de que cuenta una parábola, por ejemplo, de que un hombre le debía a un rey dinero y va y le suplica y el rey le perdona. Luego este mismo hombre va y se encuentra con una persona que le debía una suma muy pequeña, pero lo mete a la cárcel, no le perdona. Y luego en la parábola dice que el rey lo hace llamar y le dice, por esto que no has perdonado, pues ahora vas tú también. Entonces, el acto de perdonar es un acto humano. Los seres humanos podemos perdonar, como ya mencionó un alumno hace un rato, los daños que nos hacen contra nosotros. Por ejemplo, a mí alguien agarra y me golpea con un palo la cabeza, yo puedo tomar venganza o puedo decirle te perdono. Es un acto totalmente humano. Pero en este contexto no estamos hablando de la potestad humana de perdonar al que le ha hecho daño directo, sino de perdonar los pecados que se han cometido directamente contra Dios y que condenan a la gente al infierno y que solo Dios puede perdonar esos pecados. Entonces, yo puedo decirle a alguien que está sufriendo en su lecho de muerte, está amargadísimo, está desesperadísimo, piensa que se va a ir al infierno y dice, estoy desesperado, he ofendido a Dios. Puedo decirle, te perdono tus pecados, te perdono todos tus pecados. ¿Puedo decirle o estoy haciendo una herejía, un sacrilegio? ¿Qué piensan ustedes? Creo que es un sacrilegio, porque ¿cómo va a perdonar todos los pecados si estamos especificando que los pecados que él cometió en contra de Dios, estos solamente en el nombre de Jesucristo pueden ser perdonados? Pienso, ¿no? Bueno, pero yo como creyente, ¿puedo hacer eso? ¿Tengo esa potestad? Yo creo que sí, pastor, por las Sí. llaves, por la autorización por las llaves. Sí. Ahí está la palabra llave. Cuando Dios da la llave a Pedro y luego a todos los apóstoles, esa llave es el poder de decir, te perdono. Estamos hablando en nombre de Cristo. No es que nosotros tenemos el poder, pero cuando decimos, te perdono, es tan válido como si el propio Jesucristo estuviera hablando. Ese es el milagro. Ese perdón rompe con la condenación eterna y deja que la fe que el Espíritu Santo quiere poner en esa persona entre. Cuando le digo, te perdono todos tus pecados, la condenación desaparece y nace la fe en el corazón de esa persona.
Y esa persona se hace creyente. Es el milagro de convertir a un incrédulo, porque por mucho que crea en Dios históricamente, él está desesperado. Piensa que sí va a ir al infierno. Pero cuando le digo, te perdono, esas palabras, te perdono, rompen esa incredulidad, porque Jesucristo ya pagó por eso, y la persona se hace creyente. Ahora bien, ese es el milagro. Esa es la verdad. Siempre va a funcionar esto. Con toda persona a quien yo le diga, te perdono tus pecados, ¿va a suceder esto? No, pastor, A ver, ¿por qué me dice usted eso, Luis? porque a quien yo se lo niegue, a sí mismo se ha negado en el cielo, porque yo se lo negué en la tierra. Porque las llaves son las llaves que abren las puertas del cielo. Pastor, perdón. Bueno, entonces, de repente, adelante. No, con la palabra, por favor. Adelante, Eduardo. Y si no cabe duda de que hay un respaldo Sí, tome la bíblico, palabra. hay un bíblico en todo eso, y gracias, pastor, gracias, Luis. Sin embargo, algo que a mí no me concierne, y le digo con mucha humildad, es que uno puede hablar de boca, ¿no? Perdono, pero te digo, con tanta naturaleza pecaminosa, ¿será realmente un perdón verdadero? ¿O estamos lanzando simplemente palabras al aire sin un contexto realmente espiritual? Porque yo sé que cuando involucro el nombre de Jesús, la historia es otra, sea para bendición o sea para mi propia condenación. Pondré un ¿Entiendes dónde ejemplo. quiero llegar? Yo digo, ajá. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una reunión donde estamos celebrando la Cena del Señor. Está ahí Julio Escarruz como pastor conduciendo la cena. Él va a dar el pan y va a dar el vino. Cuando damos el pan decimos, toma y come, este es el cuerpo de Cristo dado por ti. Y cuando damos el vino, decimos, toma y bebe, esta es la sangre del nuevo pacto derramada para el perdón de tus pecados. Esto quiere decir que en la cena estamos proclamando ese perdón. Ahora yo tengo todo el traje litúrgico, me he duchado, estoy bien peinadito, excelente. Mis uñas me han hecho una limpieza de uñas, un corte tremendo, todo está bien, pero yo soy un incrédulo. Soy un total incrédulo. Digo que soy pastor, pero nadie sabe, yo soy el incrédulo. Personas su corazón agobiado y están arrepentidos. Yo soy el incrédulo. Al darles el pan y el vino, ¿falla la palabra de Dios o realmente reciben el perdón de los pecados? Ahí está fallando usted y está fallando todo, porque Ya, está yo estoy mal fallando. instituido. Yo estoy fallando. Y todo está mal hecho, todo está mal instituido. Ya. ¿Qué Así pregunta más difícil, pastor? Vamos a poner más. Vamos a poner otro caso más. Voy a poner otro caso más. Traen un bebé para bautizarlo. O una persona adulta, como ustedes quieran. Yo lo bautizo. El bautismo también da perdón de los pecados. Pero yo soy hipócrita. Todos esos años que he estudiado, he dicho que creo la palabra de Dios, pero nunca he creído. ¿Esa persona realmente se beneficia por el bautismo? Sí. Yo creo que la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios prevalece. A ver, ¿hay otra opinión? Gracias, Eduardo. ¿No hay una opinión contraria? Bueno, Bien. la mía, ese niño o ese adulto queda muy mal. O sea, no sé si por la equivocación o el error o por su incredulidad, ese niño o ese joven quede mal bautizado, pero yo pienso que yo creo que aparte de que usted va a tener problemas con Dios, no sé si esa persona quedó bautizada, realmente bautizada. Eso es Hermano, lo que... ¿puedo también? Una opinión. Pastor, buenas noches. ¿Puedo opinar? Se fue el señor, parece. Sí, parece que se fue. Ya regresará. Está apagado su micrófono, Pastor Julio.
Lo que pasa es que él tiene 3 pantallas y la principal se le fue. ¿Ves? Ya, ahora sí. Vamos. Sí, es que con una controlo si están viendo el este, ¿no? Porque no puedo saber si está realmente el PowerPoint ahí. Bueno, de todas maneras, tenía Lisbeth la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, pastor, y también hermanos. Yo pienso que, bueno, en los dos ejemplos que puso, el perdón dice que Dios nos los da a todos, ¿no? A través de los medios de gracia y es una bendición. Sin embargo, cuando una persona, desde mi punto de vista, quizás no fue verdadero, como dijo usted, quizás no fue un verdadero creyente o se arrepintió y vemos que es hipócrita. Sabemos que no podemos ver en sí su corazón, Dios no conoce, pero por sus actos quizás podemos ver Lisbeth, que realmente Lisbeth, no creyó. escúcheme, Lisbeth. Ujú. ¿Sí? En el ejemplo, el que es incrédulo es Ujú. el pasa celebrando. No, del otro no estamos diciendo nada, del que recibe la Santa Cena, del que es bautizado, no estamos diciendo nada, pero sí el pastor es Ujú. el incrédulo. Y esa es la pregunta. Adelante, termine de responder, por favor. Perdón, no le escuché muy bien lo que me dijo al último. Que continúe su respuesta, por favor. Le interrumpí solo para dejar claro ese punto. Ok. Entonces, no creo que fue en sí un error del pastor en sí, sino realmente el tema de la palabra que quizás no se regó bien correctamente desde el principio, pero no por el pastor, sino por la misma persona que no regó, como digo, siempre la planta de la fe, ¿no? Que queremos siempre eh, regarla, cuidarla para tener la fe, ¿no? Entonces, no creo que es realmente error del pastor en cuanto a eso. Bueno, ahora vamos a escuchar a Sergio. Si está Sergio, por favor. Gracias, Lisbeth. Si está Sergio, soy adelante, por favor. Si un pastor Sí, incrédulo, Sergio, adelante. sí, si un pastor incrédulo hace un bautismo, ese bautizo, para mi punto de vista, no quedaría como un bautizo, porque el pastor está siendo incrédulo y está bautizando sin fe. No está poniendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, si un pastor está bautizando sin fe, el bautismo quedaría inconcluso. Ya, adelante. Ahora sí, le tocaría a Zoilo. Hermano. Adelante, Zoilo. Adelante, Bien, Zoilo. voy a acotar nomás un poquito. El poder, ¿cómo se llama? Tiene la palabra de Dios que se lee los versículos, tiene el agua, es como se llama, no tiene poder. Va ligado la gracia con la oración. Dice, utilizando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para mí parece que sí valdría ese bautismo. Pero cuando no se usara, ¿cómo se llama? El nombre de nuestro Señor Jesucristo no sería válido. Bien. Amén. Acá vamos a ir a algunas cosas, ¿no? Vamos a dejar el me parece, porque en la iglesia no podemos aplicar el me parece. Tenemos que aplicar con certeza si es sí o si es no. Y la única manera de hacerlo es basarnos en la Biblia. Ninguno de ustedes puede ver el corazón de los pastores que bautizan. Nadie puede ver el corazón. Cuando el Señor dice no juzguemos, no se refiere a no juzgar los actos, sino a no juzgar el corazón. Solo Dios conoce el corazón. Y por mucho tiempo, mucha gente va a estar en el ministerio, son gente falsa, hipócrita, celebrando todas las cosas que se celebran en la iglesia, la Santa Cena, el bautismo, dando el perdón en la liturgia, celebrando la liturgia, casando, todo lo que hacen los líderes de la iglesia. Por eso mismo Dios no ha hecho depender de las personas el evangelio. El evangelio, como dice Isaías 55, o sea, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios actúa por sí misma. No depende de la santidad del que la está proclamando. Así que puede ser un hereje, si está diciendo la verdad, eso va a funcionar.
La palabra de Dios no pierde ni un poquito de su efectividad en base al que la está dando. Depende solamente de él. La palabra de Dios es poderosa. Ahora, seguramente Dios va a juzgar a ese falso y lo mandará al infierno. Pero eso no quita que cada bautizado realmente ha sido bautizado y realmente sus pecados han sido perdonados. ¿Cuándo se pierde el beneficio del perdón de los pecados? Cuando el que recibe está incrédulo o está no arrepentido. Es decir, puede que el pastor sea el más santo del planeta y si le dice, te perdono tus pecados, a alguien que realmente no está lamentando su pecado, alguien que está muy cómodo, no pasa, no sucede. Simplemente se han hecho palabras. Pero por el contrario, si la persona que está recibiendo el perdón realmente está aterrorizada de su pecado y escucha el evangelio, puede ser que el mismo pastor no sepa hablar bien el español, confunda algunas sílabas, es decir, diga tipirino, pero no, la palabra poder. Por esta razón es importante entender que el milagro no depende del que está siendo el instrumento, sino depende de Dios mismo. Vamos a recordar que una vez los apóstoles le prohibieron a un hombre hacer milagros en el nombre de Jesús porque no andaba con ellos. Jesús dice, no se lo prohíban. Y el libro de los Hechos dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que no nos extrañemos si alguna vez sucedió un milagro hecho por persona que no es el ejemplo de la fe, digamos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener claro que las llaves han sido a la iglesia, que tenemos la potestad de anunciar el perdón de pecados a los pecadores que están realmente lamentando su pecado y de detener a los que están cómodos en su pecado. Si hay una persona que está muy cómoda con su pecado, no vemos un fruto de arrepentimiento en su vida, pues le podemos negar tomar la Santa Cena, por ejemplo, porque vemos que no está incómodo con su pecado, más bien está cómodo. Entonces, para que él se dé cuenta de que realmente sus pecados no están, él no está arrepentido y sus pecados pues no están. Vamos a ver, esto es importante, por eso que Ya va, pastor. todos seamos Disculpe. capacitados en la forma Disculpe. de dar a conocer. Adelante, Disculpe. ¿quién? Sergio, Luis, adelante. Luis, disculpe que antes que Adelante. cambie el tema, para ver si en verdad lo entendí. Julio Ascarruz me pide perdón. Se arrepintió, me contó de que está arrepentido por el daño causado. Vengo yo humanamente y te perdono. Pero tú bien sabes que no te has arrepentido. No, pero dices que me he arrepentido. Yo ¿Lo no dijiste? conozco tu... Sí, o sea, tú me dijiste que estás arrepentido y que me pides perdón por los daños causados. Vengo yo y te perdono. Pero tú bien sabes que en tu corazón no te has arrepentido. Estás fingiendo. Soy hipócrita. Eres un hipócrita. Yo no te veo el corazón. Correcto. ¿Quedas tú perdonado? ¿Sí o no? Claro, pero crees mis palabras. Como me has anunciado perdón, tú vas a creer que sí perdonado. Pero como en mi corazón no estoy arrepentido, el perdón no me ha llegado. Y eso se va a notar como el fruto de arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a ver. Yo he robado $1,000. Voy y digo, mira que he robado $1,000 en mi trabajo, había la oportunidad, me lo he llevado y ahora pues quiero que me perdones porque no está bien. Tú me dices, bueno, te perdono. Pero, ¿qué fruto va a haber si realmente estoy arrepentido? ¿Cuál va a ser el fruto que va a mostrar que realmente estoy arrepentido? El fruto del arrepentimiento y no lo estás Pero haciendo. ¿cuál va a ser ese fruto? El fruto de arrepentimiento, o sea, de la fe. El no volver a robar. Ya, pero hay algo más. He robado $1,000 de mi oficina. Devolver quizás.
Sí, ir al que le he robado y confesarle, mira, yo te he robado, aquí están los 1,000. Si he sido perdonado, de por sí voy a tener ganas de hacer eso. Ahora, resulta que en la oficina, pues me van a hacer un juicio por haber robado esos $1,000. Yo tengo miedo, mejor no confieso. Tal vez lo dejo en una bolsa. ¿Será fruto de arrepentimiento? No, ahí no. Ese ¿Cuándo hecho, sería un fruto? cuando tú lo haces personalmente y te arrepientes. Claro, el arrepentido ha de reconocer que merece un castigo por Claro, su pecado. claro. Vamos a poner un ejemplo un poco más fuerte. Yo he matado a una persona. Estoy huyendo. En la antigüedad, la policía no podía entrar a las iglesias a buscar a un delincuente. Yo lo sé, así que me llego a la iglesia de ustedes y le digo, escóndame porque la policía me persigue. Esta noche, solamente esta noche quiero descansar acá. Y bueno, ustedes como pastores me preguntan, ¿y por qué te persigue la policía? ¿Qué mató a una persona? Y lo que van a hacer es me van a meter a la cárcel. Y yo quiero que Dios me perdone. Ustedes me ven llorar, porque a veces uno llora, y digo, yo estoy verdaderamente arrepentido. Me anuncian el perdón, pero ahora, ¿cuál ha de ser el fruto de arrepentimiento? Que debes de entregarte a la justicia para que pueda ser procesado humanamente y Dios te perdona, pero tienes que cumplir con la ley. Claro, tengo que someterme a lo que la ley diga. De repente me dice, pues no, usted mató accidentalmente. O de repente me dice, no, usted mató con premeditación y alevosía, va a tener tantos años de cárcel. Pues si hay arrepentimiento, yo voy a ir a esos años de cárcel. Entonces, no podemos juzgar el corazón de la persona. No vamos a dudar cuando la persona nos diga que está arrepentida, pero sí vamos a ver el fruto de su arrepentimiento. Y ese fruto pues se manifiesta en alguna otra manera que contraria a lo que era el pecado, ¿no? Ese es el punto. Así que vamos a anunciar el perdón. Hay cosas que pues no vamos a ver su fruto de arrepentimiento, no se puede ver. Le vamos a creer a la persona. Pero, y en la mayoría de veces lo vamos a hacer. Pero hay casos en los que sí se puede ver y ahí pues podemos retener ese perdón hasta que esa persona evidencie el fruto del arrepentimiento. No le vamos a decir que eso haga para ser perdonado. No, no se hace el fruto del arrepentimiento para ser perdonado. Se hace el fruto del arrepentimiento porque uno sabe que ha sido perdonado. Bien, entonces esto es parte del entrenamiento que necesitamos los ministros de Dios para servir en la gran tarea que es llevar el evangelio. Y acá tenemos una diapositiva que nos va a hablar de cómo fue el entrenamiento, por ejemplo, de esta persona llamada Timoteo, que era un ayudante, una persona colaboradora, un condiscípulo, un co-trabajador del apóstol Pablo. Entonces allá vemos que cómo fue preparado Timoteo. Ahí tenemos el pasaje de 2 Timoteo 1:5. Pablo recuerda un primer hecho acerca de este entrenamiento. La pregunta es, ¿cómo comenzó el entrenamiento de Timoteo? ¿Qué dicen ustedes? Y voy a pedir, por favor, puedan participar todos. Adelante, vamos a ver quién no participó. De comenzar. Bueno, parece que todos participaron, pero Sergio tiene levantada la mano. Adelante, Sergio. Sergio, adelante. Bueno, Muchas no. gracias. Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo desde su niñez. De hecho, muchas veces fue acompañado con el apóstol Pablo a, a los viajes misionales. Estuvo en Corinto, estuvo en Éfeso y siempre estuvo siendo instruido. Incluso se le instruía hasta por carta. Y desde pequeño fue instruido en la ley santa. Muy, muy amable, gracias. Entonces aquí, gracias Sergio, tenemos el primer paso, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso?
que él fue entrenado desde la niñez. Ahí tenemos la preparación que recibió en primera instancia de la abuela y en segunda de la madre, y que reconoce el apóstol Pablo que es desde la niñez. Y esta palabra en el idioma griego, niñez, es brefos. Brefos se usa para describir a los bebés que están todavía en el vientre de la madre. Hoy les llaman embriones, ¿verdad? Entonces podríamos decir, desde que eras embrión has conocido las Sagradas Escrituras. ¿Es posible eso? ¿O Sí, Pablo está Sí. delirando? ¿Cómo puede ser posible? ¿No sabe leer? ¿Cómo puede ser que un brefos pueda conocer las Sagradas Escrituras desde el vientre? Como decía Jeremías, desde el vientre de mi madre. Hoy se sabe que los bebés escuchan su entorno debido a que el líquido amniótico, o sea, el líquido que está formando el vientre de la madre como una especie de colchón alrededor del bebé, amplifica el sonido del entorno, pero de una manera que no lastime los oídos. Y se ha detectado que muchos bebés cuando nacen, por ejemplo, reconocen la telenovela que su mamá estaba viendo en esos días. Y la gran mayoría tiene gratos recuerdos de la música que tocaba en el entorno en esas fechas. Y tal vez ustedes tengan algunos recuerdos de alguna música muy bonita, antigua, y de repente, si ustedes buscan en la internet, era el hit de ese año. ¿Por qué? Porque el niño es consciente desde que su oído se le abre de su entorno. Por lo que podemos deducir sin temor a equivocarnos que tanto Loida como Eunice les leían las Sagradas Escrituras a sus hijos cuando ellas estaban embarazadas. Así que Timoteo fue privilegiado porque nació en una familia temerosa de Dios y su entrenamiento comenzó antes de que pueda dar los primeros pasos, gracias a su abuela y a su madre. Entonces, pues ese es un buen candidato al ministerio, ¿no? Una persona que ya está versada en la palabra de Dios desde más antes. Así que es muy bueno que nuestras iglesias se haya capacitado a hacer un bíblica para los niños, capacitación bíblica para los padres, para que también capaciten a sus hijos en la casa. Es más, en la iglesia primitiva la capacitación no se la enfocaba como ir a un seminario, sino era una cuestión de la familia. La mamá bueno, ustedes saben, nacido el bebé, la que está encargada directamente es la mamá. La mamá tenía al bebé hasta los 5 años, fecha en la que se celebra la fiesta del destete. Hasta esa edad, el niño ya tenía que saber escribir, o sea que la mamá le enseñaba las letras. Y lo hacía con textos bíblicos. Nunca el pueblo de Israel usos diferentes que el bíblico. El único texto que ellos tenían era el de la palabra de Dios. Esa fue, y hasta la fecha todavía, aunque es un pueblo rebelde y apóstata, siguen usando la escritura para enseñar a sus hijos a leer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Ya hemos visto cómo comenzó el entrenamiento. ¿Cuál fue el segundo paso en el entrenamiento de Timoteo? ¿Quién puede responder a eso? Como vemos, Timoteo primero aprendió las Sagradas Escrituras y eso fue de su familia. Pero ¿cuál habrá sido el segundo paso? Pues quizá el segundo paso, hermano, haya sido acompañar al apóstol Pablo en los viajes misioneros, ¿no? Y estar con él. No sé si estará bien. Sí, pero desde de niño a eso pasó directamente o qué tuvo que suceder? El entrenamiento. De niño seguramente aprendió todas las historias, ¿no? De Moisés, de Adán y Eva, de los jueces, de Josué,
todos ha debido estar aprendiendo, pero ¿qué fue el siguiente paso en su educación bíblica? Fue tal vez a enseñar y a predicar lo que él conocía acerca de la fe en Jesús. Bueno, vamos a comprender un poco. En el contexto en que Timoteo nació, él conocía las Sagradas Escrituras, es decir, tenía un conocimiento fehaciente de la Biblia. Lo que tenemos hoy, el Antiguo Testamento, no conocía Apocalipsis, por ejemplo, pero el siguiente paso fue pues el volverse cristiano, el ser convertido en cristiano, conocer el Evangelio de Cristo. Una gran mayoría de nuestra población se parte de la Biblia, especialmente la parte ética, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Conoce la existencia de Dios, que Dios es sabio, que Dios es justo, que Dios va a condenar a los pecados al infierno, pero la gran mayoría de la población no sabe qué ha hecho Dios para salvarnos. Y el segundo paso fue que Timoteo aprendió el Evangelio. Él aprendió qué hizo Jesucristo para salvarnos. Este fue el segundo paso. Y este ha de ser el segundo paso en nuestra vida. Vamos a aprender primero cómo hemos ofendido a Dios. Ese es el primer paso. Cómo Dios está enojado con nosotros por causa de nuestro pecado. Un momentito, están pidiendo ingreso. Parece que alguien se salió. Luis se salió, ahora sí. Entonces, el siguiente paso es, ¿qué hizo Dios para salvarme? ¿Cómo restauro mi relación con Dios? Porque el pecado la ha roto. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone? ¿Cuál sería la respuesta del grupo? ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone? Para que yo esté en una buena relación con Dios. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Nadie se anima? Una de las cosas más importantes que le dijo el apóstol Pablo, que nos aplica a nosotros como cristianos creyentes, es esforzarnos. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Sí, entonces quiere decir que para que Dios le perdone sus pecados, No, para ponerse buena relación, porque esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para entrar? Es que ese es el tema, porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate y cumple y predica el evangelio. Entonces yo, para estar bien con Dios, para que mi pecado sea perdonado, ¿debo esforzarme? Es que nosotros para nuestros pecados, para esforzarnos, no es necesario, no, porque Cristo abolió la ley. Entonces, Pero es Jesucristo cierto que dijo, yo no vine a abolir la ley. que no viene a cumplirla, pero con la muerte de Cristo, nuestros pecados ya quedaron pagados, pero eso no quiere decir que yo voy a seguir cometiendo el mismo pecado, porque una vez que yo reconozco a Cristo, mi antiguo Adán ya queda atrás, y al reconocer a Cristo, el antiguo Adán ya queda, y el nuevo hombre tiene que florecer. Entonces, es que eso quiere decir que, por ejemplo, yo era un mentiroso, pero a partir de que estoy bien con Cristo, ¿ya no miento? Es que uno se tiene que, es exacto, porque si yo estoy mintiendo, si antes de conocer a Cristo yo mentía 100%, eso no quiere decir que yo, una vez que yo conozco a Cristo, voy a seguir mintiendo. Somos pecadores. Que ya dices somos 100% pecadores. la verdad. Pero es que eso es el tema, porque si yo conozco a Cristo. Pero sí, ya desde Cristo ya dices 100% la verdad, Sergio. Cuando uno conoce a Cristo, uno tiene que reconocer que es la verdad. Tiene que reconocer su pecado y tiene que reconocer. Tú, Sergio, ¿es 100% la verdad? Es que eso es lo que yo voy. Porque aunque yo conozca a Cristo, yo voy a seguir mintiendo porque Sí, soy pero imperfecto dices ya y pecador. 100% la verdad. Yo me imagino que te convertiste hace algún tiempo. Has debido mentir tal vez unas 2 o 3 mentiras en tu vida, pero ahora ya dices 100% la verdad. Trato, ese es el tema, trato, porque todos, aunque digamos sí, en nuestro corazón estamos diciendo no. Ya, gracias, Sergio. La verdad, Eduardo, no es 100%. Adelante, ¿qué quiere decir Eduardo? De manera personal, como podrido pecador, no tengo otra expresión que decirme yo, podrido pecador que merezco el infierno todos los días peco en pensamiento, actitud y palabra. Si no es por intermedio de Cristo,
de verdad nunca podría estar bien con Dios, nunca. Entonces yo pienso que Él es el camino, la verdad y la vida, y por intermedio de Cristo sí podemos estar bien con Dios. Es la Pues única gracias, forma. Eduardo. Gracias, Eduardo. Bien, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo segundo que aprendió Timoteo? Continuamente Pablo insiste. Él dice, yo fui hebreo de obreros, fui fariseo, nadie le podía decir, era irreprendible. Eso está en Colosenses 3, versículos 8 en adelante. Pero todo lo que antes para mí tenía un valor delante de Dios, hoy lo tengo por basura. El entrenamiento que tuvo que recibir Timoteo para servir eficazmente en el ministerio era entender que nosotros, los seres humanos, somos pecadores condenados por la eternidad al infierno y que no podemos hacer nada para solucionar el problema. No podemos hacer nada. Porque si pudiéramos hacer, pues en vano vino Cristo. Si yo puedo hacer algo para estar bien con Dios, entonces en vano vino Cristo. Pero realmente todos nosotros somos pecadores, como dijo Eduardo. No sé qué palabra usar, pero es la palabra que usa Isaías, en Isaías 64, dice, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es el papel higiénico de esa época. Esas son nuestras buenas obras delante de Dios. Entonces, lo siguiente que tuvo que aprender Timoteo es que no podemos hacer nada nosotros para estar en buenas relaciones con Dios. No podemos hacer nada para que Él nos perdone y nos dé la vida eterna. Que Dios lo ha hecho gratuitamente a través de la obra salvífica de Jesucristo. Que Jesucristo vino a obedecer perfectamente todo lo que yo no he obedecido. Yo he mentido, en el pasado he mentido. Y en el presente, sí, también he mentido, aún siendo creyente. Porque ese viejo Adán no desaparece. Dice el reformador Martín Lutero, yo pensé que el viejo Adán se había ahogado el día del bautismo, pero el muy ladino había aprendido a nadar. Por eso el arrepentimiento no es de un día. Me gustó. Eso lo dijo Lutero, era cómico el señor, ¿no? Pero es así. El viejo Adán está con nosotros, como dice en Romanos 7 el apóstol Pablo, el bien que quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y va a ser pues una lucha continua entre ahogarlo otra vez cada día, sabiendo que yo tengo la debilidad de mentir, pues no le voy a dar la oportunidad, pero eso lo voy a hacer en gratitud a lo que ya hizo Dios por mí, que Él, Cristo dijo la verdad en mi lugar, Él nunca mintió, y ese título de no mentiroso, nunca mintió, me lo ha regalado a mí. No lo merezco porque no es verdad, yo no soy no mentiroso, más bien soy total mentiroso. Miento aunque digo la verdad, aun cuando estoy diciendo la verdad, miento. ¿Por qué? Porque soy pecador y el Señor dijo, ustedes siendo malos, ¿cómo van a hacer lo bueno? Es verdad que Dios me ha dado una nueva criatura, la cual, movida por el Espíritu Santo, me va a permitir refrenar a este viejo Adán. Pero tristemente debo confesar que hay ocasiones en que este viejo Adán se sale con la suya. Entonces, por eso mismo, ningún premio que el Señor me dé en la vida futura realmente lo merezco. Y ninguna cosa buena que yo he hecho realmente es meritoria. Pero sí soy culpable absoluto de todas las cosas malas que se me acusan en este momento o que se me acusen en aquel momento. Entonces, el segundo paso en el entrenamiento de Timoteo fue conocer la verdad de ser un pecador que necesita la gracia de Dios y que esa gracia está disponible gratuitamente para todo aquel que en él crea. Como dice Juan 3:16.
porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el paso fundamental en la capacitación de cualquier ministro del Evangelio. Si no ha dado este paso, pues tiene que quedarse ahí hasta que lo dé, ¿no? Que no significa decir, yo he hecho esto para ser salvo, o yo pedí perdón, yo me he arrepentido, yo me he puesto de rodillas, yo he pasado al frente, yo le he invitado a Cristo en mi corazón y he dejado atrás el pecado. Todo eso comienza con yo. Mientras hay el yo, no ha pasado esta fase de entrenamiento. Entonces es la ilustración del dedo. ¿Dónde está el señalando el dedo? Pablo dijo, me propuse no saber en medio de ustedes ninguna cosa sino de Cristo y de este crucificado. Es decir, cuando la persona llega a esa convicción de que toda la gloria es de Cristo, de ese Cristo crucificado, entonces recién podemos pasar al siguiente, que es, ¿cuál fue el siguiente paso en el entrenamiento de Timoteo? Y este paso ya es, pues, mucha gente va a pensar que se ha circuncidado, porque la Biblia dice que Timoteo se circuncidó, pero eso sería volver atrás, ¿no? Sería una obra. ¿Qué pasó? El siguiente paso fue que Timoteo viajó con Pablo, lo acompañó, y al ver cómo Pablo trabajaba, tenía pues un entrenamiento de primera categoría, pero no solamente al ver, sino también cuando él mismo era asignado en tareas que el mismo apóstol hacía. O sea, había el sistema de la observación y el del trabajo. Como cuando un carpintero, un albañil, cualquier persona que tiene un oficio entrena al aprendiz. Le da que hacer tareas pequeñitas, ¿no? Al principio le dice, bueno, mezcla el cemento, mezcla el estuco, esta parte arreglámelo hasta que ya ha desarrollado la destreza en la muñeca y todo eso. Entonces, estos mismos pasos, que ahora obviamente no vamos a seguirlos al pie de la letra como si fuera una receta, ¿no? Pero son una ilustración de cómo podemos nosotros entrenar a las personas que se vengan a nuestras congregaciones y pues queramos que sean llamadas al ministerio, ya sea personal o público. Primero es una instrucción básica, eso es lo mínimo de la escritura. Después, ser convertido, pero también ser parte ser parte de la congregación, de la iglesia, ser un creyente verdadero. Entonces le vamos a ver qué dones tendrá, lo vamos a apartar para eso, o sea, lo vamos a apartar para un entrenamiento personalizado, podríamos decir. Y pues el siguiente paso es como lanzarlo a la piscina, ¿no? Le hemos dado un entrenamiento básico, pero de inmediato tenemos que colocarlo a trabajar. ¿Por qué? ¿No es peligroso? A veces, ¿no? A veces puede que se salga, que predica algo falso, en medio que está predicando, salió algo falso. Le vamos a decir, mira, esto no es bíblico. Eso pasó con Apolos. La Biblia dice que Apolos era versado en la escritura, pero que Ananías y Zafira le tomaron aparte y le dieron a conocer mejor la doctrina, y no se ofendió a Apolos, pues dijo, estaba en eso mal, ahora me corrijo. Entonces, si un joven está siendo entrenado y bueno, su capacitador le dice, mira, tú has dicho que no van a recibir el perdón de pecados de esa manera, te has equivocado, aquí dice la Biblia que el perdón es gratuito, pues al día siguiente él dirá, miren, me he equivocado en esto, lo corrijo, y ahí murió el problema. Siempre es importante que el que cometió la falsa doctrina por error vaya y lo aclare de inmediato para que la gente no se quede con esa con ese dato. Entonces, en conclusión, Timoteo estaba involucrado en el trabajo en solamente ser un observador. Es decir, sí observaba, pero también se lo involucraba. Entonces, si queremos que alguien, por ejemplo, aprenda a leer la Biblia desde el púlpito, no solo le vamos a dar el entrenamiento teórico que la Biblia hay que leer con puntos, con comas, con pausas, de dónde a dónde, sino también le vamos a dar la tarea de que lo lea. El siguiente domingo ahora te toca leer, ¿no? Ya te has entrenado aquí a solas de leer conmigo, ahora hazlo en público. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir a predicar casa por casa, muy bien.
yo voy primero contigo, me miras y me has mirado una vez, pues a la siguiente ahora yo te miro. Y le vamos diciendo dónde está fallando. Muy bien, seguramente, aunque este método bíblico es muy bueno, debido a la cultura, al entorno social que vaya sucediendo, cada región va a desarrollar sus propios métodos. En la actualidad se sabe que las personas no solo aprenden por oír o ver, sino que también por moverse. Es necesario moverse, hacer actividad. Entonces, seguramente donde la gente es muy visual, vamos a usar diapositivas, vamos a usar sistemas audiovisuales, pero después vamos a querer usar sistemas de práctica, cosas que nos pongan en práctica. Muy bien, vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Seguramente nosotros en nuestras congresos vamos a tener muchas ideas sobre cómo se hace la obra, pero algo básico, ¿no? Tenemos que mantener lo que aquí dice el apóstol Pablo. Tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Entonces es importante no apartarnos de la doctrina. La última parte, vamos a verlo acá, cómo Pablo entrenó a Timoteo para el ministerio del evangelio. Aquí vamos a poner esta pregunta. ¿Cuál fue el papel de Timoteo en las ciudades de Berea y Tesalónica? ¿Quién puede explicarlo? Adelante. ¿Quién tiene la respuesta? Adelante, Eduardo. La verdad que él es un discípulo directo de Pablo. Katia, en la grabación va a salir Hola. tu agua. Sí. Hola. Hola, hola. Sí, sí, ahora sí. Adelante, Era Eduardo. un discípulo directo de Pablo, ese fue su papel mayor. Él mantuvo la conducta de discipulado, del trabajo que ha tenido Pablo inicialmente, en términos generales, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Bueno, la verdad es que Pablo no daba toda la enseñanza él mismo. Él comenzaba a enseñar, pero luego enviaba a sus ayudantes a que completen la instrucción. Lo mismo hizo Jesús. Él predicó, pero también asignó personas que, si bien iban antes que él o después que él, iban a reforzar lo que se había enseñado. Bien, nosotros como Academia Cristo, habiendo estudiado estas 4 formas que vemos acá, y la última parte, por ejemplo, que es Timoteo acompañó a Pablo y observaba el trabajo, y en el 4 Timoteo mismo hizo el trabajo. Academia Cristo tiene una malla curricular, acá la podemos ver, tal vez puedo un poquito ampliarlo. Ahí está. Yo he dicho al inicio de esta clase que estoy compartiendo este documento. Está en el grupo de WhatsApp. Descárguenselo porque mi experiencia es que si no lo descargan hoy o mañana, después no se puede descargar. De todas maneras, si no lo han descargado, siempre pueden pedírmelo a mí o a cualquiera de los profesores principales. Es la malla curricular que podemos nosotros usar en la capacitación de ministros en nuestras congregaciones.
Nuevamente comenzamos por lo básico, ¿no? Ustedes comenzaron con esto. Introducción a la Biblia, ¿se acuerdan? Si entraron con la aplicación. El perdón, fundamentos bíblicos, aquí. Seguramente cuando entraron ustedes por la aplicación teléfono, necesitaron maestro, pero eso no quiere decir que esa sea la única manera de entrenar. No. Pueden ustedes dar estas clases en una manera más tradicional, con un profesor, una pizarra, o usando esta misma aplicación, se lo descargan los videos y lo pueden pasar por una pantalla grande, lo pueden mandar a la gente o decirle que se descarguen de la aplicación, pueden ver en sus celulares, hay muchas maneras. Y esta es la parte básica, lo que se llama prolegómenos, quiere decir lo básico. Es decir, aquí vamos a tener un Timoteo entrenado por Loida y Eunice. Pero lo siguiente, el discipulado, miren lo que se agrandó demasiado ya también. Ahí está. ¿Qué fue? Aquí está. Lo que sigue, vamos a ver. Se me fue a otro lado. Ya. Entonces, lo que sigue de esta malla curricular va a tratar los temas más importantes, incluso hasta esta clase de hoy día, que es una de las que está más arriba. Y en este sentido vamos a ver acá. Un plan de entrenamiento de observación. Yo hago mientras tú observas. Luego tú haces mientras yo observo. Y cada vez ahí hablamos después. Yo hago mientras tú observas, es que yo trabajo y mi alumno va a mirarme. Seguro tomará nota de las cosas que le han parecido relevantes para hacer. Pero en determinado momento nos vamos a reunir para que él me pregunte cosas que quizás no he entendido, por qué hice esto, por qué hice lo otro. Por decirles, una ocasión una señora estaba dando una conferencia en una ciudad de África, una conferencia bíblica, y resultó que había una mujer del público que no le quitaba la vista. Esta señora se movía hacia la izquierda y el rostro de la señora del público se giraba a la izquierda y luego a la derecha. Y al final de la charla le dijo, mire, me parece que para usted la charla ha sido de lo más interesante porque he visto que usted nunca me ha quitado la vista. Y le dijo, es que me llamaba mucho la atención el diente de oro que tenía en su boca. Yo quiero uno igual. ¿Ustedes creen que esta señora atendió la lección? No. No. Atendió al que daba la lección, pero no a la lección. Y eso sucede muchas veces. Yo tengo una experiencia de unos 30 años de capacitar gente. Y puedo decirles con toda certeza que en un aula puede que el 100% parezca atender la clase, pero no lo hace. ¿Cómo podemos saber si esa persona realmente está atendiendo? Haciendo que intervenga. Se le hace pregunta a él si intervenga para ver qué responde. Exacto. Se le hace preguntas. Jesús usaba eso, ¿no? Le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? ¿Qué leíste? Cuando le dicen, vamos a pagar impuestos o no, en lugar de decir sí o no, dice, a ver, traigan una moneda. ¿De quién está el rostro en la moneda? O sea, son maneras de ayudar a que la gente preste atención, porque nuestro viejo Adán no aprecia la palabra de Dios y va a perder rápido la atención. No es que no somos buenos maestros, es que tenemos una lucha espiritual al enseñar las cosas espirituales. Aquí tenemos los otros pasos. Cuando la persona hace, nosotros observamos y vamos a observar si esa persona lo está haciendo automáticamente o si hay convicción en lo que hace. Y la tercera es, pues te dejo suelto, ¿no? Tú haces mientras no estoy. Vamos a evaluar el resultado. Y luego, pues tú lo haces de manera regular, ya de vez en cuando lo vamos a ver cuando pero vamos a soltar a nuestro
discípulo, por así usar un término. Bien, vamos a ver la última parte de esa, ¿cómo resumiríamos lo que hablamos hoy? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo resumimos? ¿Alguien se anima? Ustedes son los últimos cursos. Me da pena que sean tan poco participativos. Bueno, pastor, ¿qué nos enseñamos? ¿Qué aprendimos Ah, hoy? ¿Qué aprendimos ujú, hoy? Es la pregunta. así es. Aprendimos a que sí podemos y tenemos las llaves y la autoridad de Dios de perdonar. Eso fue la primera cosa. Ah, muchas Y, gracias. ¿verdad? Ujú, Y que eso es parte del ministerio. así es. Observar y perdonar. Y ver y, y trabajar juntos. Y el líder me está dando la oportunidad de hacerlo, ¿correcto? De hacerlo y que me va a dejar libre, Sí, sí. me va a observar y siempre, bueno, cosas que fallan me va a corregir. Y poco a poco, pero lo importante es dejarme andar. Como dice, ya estás preparado, ya sabes nadar, ya no te puedes ahogar. Ujú. Eso, eso es lo que Bien, puedo bien, decir. mam. Muy bien, tenemos el proyecto final. ¿Cómo me ayuda la lección de hoy al proyecto final? ¿Quién se anima a responder eso? Tal vez Zoilo. Bien. Pablo entrenó a Timoteo para darnos ideas acerca de cómo entrenar a otros. Asimismo, nosotros, como se llama en el ministerio, tenemos los mismos para poder, como se llama, entrenar a otros para que también ellos participen de todo ahí, ayuden al ministerio todo para llevar el evangelio. No ser solo el líder que participe, sino todos involucrarlos a ellos también. Muchas gracias, muchas gracias. El proyecto final consiste en que yo ayude a otro creyente a identificar su don y se capacite en eso. Si yo pienso que un creyente es muy bueno para dar testimonio de la palabra de Dios, de lo que Cristo ha hecho por él, está muy bien eso. Si yo veo que otro creyente tiene los dones suficientes para leer la Biblia en público, o sea, leérselo para otra persona, muy bien, le vamos a capacitar en eso. Si veo otro que realmente tiene dones para enseñar a alguien, entonces como un profesor, pues vamos a hacer. Estos son unos ejemplos. El día más vamos a volver a encontrar. Les animo a que vean el siguiente video para prepararse para la siguiente lección y pues que el Señor les bendiga. Tengan ustedes unas buenas noches. Vamos a concluir con una oración. Amado Señor, te damos gracias por esta clase en la que hemos podido examinar con la ayuda de este PowerPoint, de la clase y del video que hemos visto antes de esta clase. Hemos podido examinar las estrategias para capacitar en el servicio, en el ministerio de la palabra a nuestros condiscípulos, a nuestros hermanos en la fe, a todos quienes quieran servirte movidos por el Espíritu Santo. Señor, no somos perfectos en capacitar ni tampoco en aprender, pero te suplicamos que nos ayudes a corregir todos nuestros errores a fin de que ayudemos a los demás de una manera eficaz y eficiente. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a despedirnos por orden. Adelante, Artemio. Gracias, hermanos. Muy interesante clase. Que Dios los bendiga. Gracias a Eduardo. Pastor, muchas gracias por la enseñanza. Bendiciones, hermanos. Hasta el martes.
Adelante, Lisbeth. Perdón, sí, Lisbeth, adelante. Ok. Bueno, agradecerle, pastor, por la clase y también por su paciencia para enseñarnos y que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo el próximo martes, Dios mediante. Que descanse. Muchas gracias. Tenemos a Andrés. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Se fue, señor, parece. ¿Aló? ¿Quién? ¿A quién le toca? Adelante. A Luis Ramírez. Bueno, gracias, pastor, de verdad, por sus enseñanzas, cada día nuevas para nosotros, porque esto es algo nuevo, ¿no? Y de verdad te vamos a pedir que nos ayudes mucho, mucho, mucho a entender esto, porque es una de las fases ya preliminares. Por ejemplo, ese proyecto es muy complejo y necesitamos que verdad de tu apoyo. Gracias a todos mis compañeros, buenas noches, hasta el martes que viene. Muy amable. Sergio, por favor, adelante, despídete de la clase. Sergio dice, buenas noches a todos, bendiciones de Chile. Un fuerte abrazo si le Zoilo. quiere y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que en su hogar sean siempre bendecidos. Yo me despido de todos ustedes, que la paz del Señor les acompañe. Bendiciones en Cristo, nuestra paz. Dios les bendiga. Hasta el siguiente martes.